acompañes a Mateo capítulo 12, versículo 41. Mateo capítulo 12, versículo 41. Cuando lo tengas, me das un fuerte amén. Dice la palabra del Señor: el día del juicio los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora, alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Iglesia, el día de hoy el Señor nos quiere llevar a que comprendamos algo, y es que en cada uno de nosotros hay una necesidad, y esa necesidad es el perdón del Señor. Ligado a esa necesidad, de la misma manera de que es una inmensa necesidad de nosotros el que el Señor nos perdone, hay una gran necesidad, y es que haya arrepentimiento personal en cada uno de nosotros. El Señor ha sido insistente en hablarnos y exhortarnos y llamarnos a que miremos qué hay en nuestras vidas que necesitan ponerse a cuentas con el Señor. Y hoy quizás no vengo nuevamente a recordarte lo que el Señor ya ha dicho de examinarse, pero sí el Señor me ha hecho meditar estas últimas 2 semanas, por decirlo así, en que realmente en nosotros lo que el Señor nos está llevando a cada uno de nosotros, porque sé que cada uno de nosotros ha tenido que identificar en alguno de todos los mensajes que el Señor ha traído a cada uno de los que ha llegado a este lugar a enseñar su palabra, a que debe haber algo en nosotros que debemos poner a cuentas con Él, y que es algo que debe iniciar primeramente por reconocer eso en lo que no estamos haciendo para la gloria del Señor, y segundo, para que nos postremos ante Él a pedir perdón, pero también a cambiar lo que Él nos está diciendo que debemos cambiar. El Señor en este pasaje de Mateo está hablando a los fariseos, que le hacen una pregunta, o más bien le dicen que haga una señal milagrosa para demostrar realmente su poder, o que Él era Dios, o que tenía la autoridad de Dios. Y el mismo Señor le dice a ellos que qué generación tan perversa, y que habrá una sola señal para ellos, y que esa señal es la del profeta Jonás, que estuvo en el vientre del gran pez 3 días, tipificando a lo que acontecería con él al morir, y que al tercer día resucitaría. Y luego les dice algo que es lo que acabamos de leer. Dice que el día del juicio los habitantes de Nínive, recordando también el pueblo al que Jonás le predicó, y que ese pueblo mostró un arrepentimiento el cual ellos no estaban imitando, sino que todo lo contrario, estaban negándose a arrepentirse. Inicio con este versículo porque creo que me confrontó mucho ver cómo ese pueblo, que era un pueblo pagano y que ahora lo vamos a ver, lo utilizó el Señor como ejemplo delante de su pueblo, el pueblo de Israel, para decirles: este pueblo, que no era mi pueblo, el que yo escogí, hizo algo que ustedes no quieren hacer, que se están negando a hacer. Ellos se arrepintieron. Y es por eso que les decía de que hay una necesidad personal en cada uno de nosotros, y es de arrepentirnos. Creo que el Señor sabe cómo hace sus cosas, y escuchaba la oración de Luis, y es lo que el Señor quiere realmente que haya en nosotros: arrepentimiento, iglesia. Arrepentimiento. Quiero que me acompañes ahora sí al libro del profeta Jonás, en el capítulo 3. Jonás, capítulo 3.
Cuando lo tengas, me das un fuerte amén. Después de Abdías y antes de Miqueas. Amén. Dice la Escritura, el Señor habló por segunda vez a Jonás. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. El libro de Jonás y la vida o lo que nosotros conocemos del profeta Jonás encierra muchas cosas y siempre que escuchamos acerca de este profeta, siempre enfocamos la mirada en aquel personaje que el Señor le dio una instrucción, un mandato y que insistió en varias ocasiones de no hacer lo que el Señor le había indicado que hiciera. Y es algo que ya relacionamos muchas veces al escuchar acerca de Jonás. Sé que solamente con que escuchamos Jonás recordamos eso, desobedeció hasta que el Señor lo llevó al pez y luego sí obedeció. Pero hay algo que a través de este libro el Señor quiere también resaltar mucho porque lo resalta en dos ocasiones y es el arrepentimiento que hubo primeramente en Jonás y luego en la ciudad de Nínive. Y como lo leíamos inicialmente en Mateo, vamos a estar viendo entonces el arrepentimiento de este pueblo. Y dice la Escritura que Jonás llegó a la ciudad, versículo 3 dice, esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. El día que Jonás entró a la ciudad, proclamó a la multitud, dentro de 40 días Nínive será destruida. Es en este momento en el que entendemos en todo este libro cuál realmente era el mensaje que el Señor le había dado a Jonás. Del capítulo 1 vemos que el Señor le dice esto mismo a Jonás, levántate, ve a Nínive y proclama el mensaje que yo te indiqué, pero es hasta este capítulo donde ya él decide hacerlo cuando vemos cuál era ese mensaje. Y el mensaje que Jonás tenía como misión llevar a esta ciudad era que el Señor iba a destruir, ¿en cuántos días esta ciudad? En 40 días. Y esta vez Jonás obedece, va a la ciudad, dice que Jonás llega a la ciudad, dice que entra. Hago un paréntesis de pronto en esta parte, porque hay algo que también enseña y que quizás de pronto no va con el tema, pero a través también de este pasaje quiero recordarles porque también el Señor nos ha venido hablando a través del seminario de evangelismo y que muchos piensan o todavía sienten de que no tienen la capacidad o la manera de ir y predicar esa buena noticia. Hay algo que hace Jonás y es que Jonás se levanta y va y entra a la ciudad. Y nosotros esperamos muchas veces como cristianos esperar de que alguien nos diga predíquenos. Pero Jonás hizo algo acá y que fue lo que le mandó el Señor. Ve, levántate y ve a la ciudad. Nosotros estamos llamados también a hacer eso mismo con la predicación del Evangelio. Nosotros debemos provocar esos momentos para predicar el Evangelio. Amén. Cierro el paréntesis, dice el versículo 3. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. Vemos que el Señor mismo habla de esta ciudad diciendo de que era una ciudad grande. La ciudad de Nínive era la ciudad capital de un imperio que se estaba levantando fuerte y rápidamente en este tiempo, que era el imperio asirio. El imperio asirio se caracterizaba, según la historia, por ser un imperio que era muy cruel, sangriento y que crecía de esta manera por lo violenta que estaba siendo. Llegó el momento, aunque no era de acuerdo a la historia, llegó el momento en que era un imperio muy grande y poderoso y la ciudad de Nínive era la capital de este imperio. Dice el Señor que era una gran ciudad y que tardaba 3 días caminando, recorrerla. Y el versículo 4 dice, el día que Jonás entró a la ciudad, proclamó a la multitud, dentro de 40 días Nínive será destruida. Luego el versículo 5 dice, entonces, entonces quiere decir de que a raíz de lo que Jonás anunció, pasó algo.
Este entonces nos está diciendo, predicó Jonás y luego de Jonás hay algo diferente aquí. Dice, entonces la gente de Nínive creyó el mensaje ¿de quién? ¿El mensaje de Jonás? El mensaje de Dios. Y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Iglesia, hay algo importante para nosotros entender en esto que el Señor dice a través de esto que acabamos de leer, y es que primeramente nosotros al ser confrontados, que sé que espero que todos aquí hayamos sido confrontados con todo lo que nos ha venido diciendo el Señor. Espero que cada uno de nosotros haya hecho la tarea de verificar y revisar su vida a la luz de lo que dice la Escritura, y que el haber identificado, como ya también el Señor nos los ha dicho, no basta. Es necesario que en nosotros primeramente pase esto que pasó en el pueblo de Nínive, y es creer a lo que Dios nos ha dicho, es creer a lo que Dios dice en su palabra. La pregunta en este punto entonces es si cada vez que nosotros vemos y sabemos y reconocemos lo que dice la palabra, estamos creyendo lo que Dios dice, que le agrada y que no le agrada. Porque si nosotros creemos eso, entonces vamos a empezar a hacer lo que hizo este pueblo. En este momento dice que el pueblo creyó, quiere decir que ese pueblo no creía. El pueblo de Nínive o la ciudad de Nínive era una ciudad pagana, no hacían parte del pueblo de Dios. Era un pueblo pagano, pero al que el Señor decidió llevar su mensaje para... Primeramente debemos entender que era un mensaje de juicio. El Señor había declarado que iba a hacer con esta ciudad, destruirla. Iba a destruirla, sin embargo el Señor, vamos a ver más adelante qué pasa con ellos, porque hay algo que pasa con la predicación de este mensaje de Jonás, porque empieza a decir de que ellos creyeron el mensaje de Dios. Ellos no pensaron, es Jonás que esta persona nos está metiendo un terror aquí, y bueno, hay que creerle porque puede pasar. No, ellos creyeron al que envió el mensaje. Al que envió el mensaje. Y por eso les decía, la pregunta para nosotros es, ¿qué pensamos acerca de lo que dice el Señor, de cómo estamos llevando nosotros las cosas, cómo las hacemos? Porque entonces debe haber algo en nosotros que también nos haga cambiar, como pasó con este pueblo. Dice que este pueblo, al creer eso, dice el versículo, seguimos en el 5, entonces la gente de Nínive creyó al mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Este pueblo, al entender y al creer lo que Dios había dicho, ellos no pensaron, el Señor nos va a destruir. Aunque no nos muestre acá y específicamente no nos diga la Escritura, ellos entendieron que lo que estaban haciendo estaba mal. Y estaba mal delante de aquel que ellos creyeron que les habló, delante de Dios. Es lo que empieza a suceder en este pueblo. Empezaron a ver que lo que ellos estaban haciendo era algo que estaba repercutiendo de alguna manera en su vida, a tal punto de que habían hecho enojar a aquel en contra del que habían actuado mal. El pueblo de Nínive, como se los decía inicialmente, era un pueblo violento, y al escuchar lo que les dice el profeta Jonás, es lo que entienden enseguida. Lo que yo estoy haciendo está mal, y está mal delante de ¿quién? De Dios. Y ese Dios contra el cual he hecho lo malo, porque ellos podían pensar quizás en las familias que habían quizás asesinado, no sé, que habían derramado sangre sobre esas familias, contra ellos lo hicimos, pero ellos entendieron contra quién habían hecho lo malo. El pueblo de Nínive identificó inmediatamente contra quién lo hice. Es por eso que dice aquí la Escritura de que declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Ahora el versículo 6 nos declara algo que es lo que me llamó mucho más la atención en medio de todo lo que narra acerca del arrepentimiento de este pueblo.
en este libro dice, cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales. Hay algo que sucede acá y es que el rey, estamos hablando de la persona que gobernaba y que lideraba el pueblo más poderoso en este entonces, el imperio más poderoso en este entonces. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de la persona quizás más respetada, más temida en este tiempo, en los tiempos de Jonás. ¿Y qué pasa con este hombre al escuchar lo que Jonás predica? Dice, cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono. Bajó de su trono. Este hombre era la mayor figura real, terrenalmente hablando, en este tiempo. Y dejó su trono, o sea, bajó, descendió. Él dijo, algo pasa aquí, y empezó a verse ya de otra manera. Empezó a verse delante de Dios, del más grande y del más poderoso. Luego dice, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales. Y recordemos lo que el Señor nos ha dicho a través de los estudios acá. Las vestiduras reales para los reyes era algo con lo que el rey siempre trataba de hacerlo ver como grande, superior y real, algo que supuestamente lo hace ver diferente y más poderoso y con más autoridad sobre los demás. Esto es la vestidura real para los reyes. Y en este momento este hombre entiende de que eso es algo que delante de Dios no hace nada. Este hombre empieza a entender que él es igual a los demás y que también necesita lo que estas personas también entendieron que necesitaban. Humillarse delante de Dios. Y quiero que meditemos mucho en esto que pasó con este rey, porque muchas veces nosotros nos creemos aún más que este rey. Muchas veces nosotros pensamos que somos más que otros, pensamos que no necesitamos humillarnos ante Dios, no necesitamos buscar a Dios, porque al pensar que no tenemos tiempo, al pensar de que no hay necesidad de pedir perdón al Señor, no hay necesidad de buscarle, porque si no lo hacemos es porque estamos pensando que no existe la necesidad para nosotros de buscarle. Porque por mucho que digamos de que no hay tiempo, siempre hay una manera para buscar al Señor. Siempre hay un tiempo para buscar al Señor. Pero muchas veces, porque me pongo a pensar, este hombre era el rey del imperio más poderoso, que somos tú y yo en este momento. Este hombre bajó de su trono, se humilló. Muchas veces nosotros también tenemos tronos y vestiduras reales. Nos creemos los más santos, los más espirituales. Porque al no buscar al Señor, al no buscar su perdón, estamos pensando eso, de que no necesitamos el perdón del Señor. De que no necesitamos llegar a su presencia y clamar, así como este pueblo lo hizo, con tristeza, porque cada vez que nosotros venimos a este lugar, y no es porque nos dediquemos a buscar un mensaje que quiera lastimar tu vida y llevarte a que salgas triste de este lugar, no, porque es que cada vez que nos acercamos a la Escritura, nos vamos a dar cuenta cuánto necesitamos todavía cambiar para que el Señor sea glorificado. Cada vez que nos acerquemos a la Escritura, vamos a tener que sentir esa sensación. Pero si llevamos tanto tiempo, no sé cuál será la persona que tiene menos tiempo acá, pero quizás si lleva 15 días, por lo menos ha escuchado 3 de los últimos mensajes, ya ha tenido que ser expuesto a lo que el Señor dice y entender de que su vida hay algo que no está bien. Que hay algo que no está bien, que de acuerdo a lo que Él dice, no estamos viviendo conforme a eso. Pero sin embargo, todavía nos cuesta. Hoy Reina oraba y decía, necesitamos hacer las cosas para que Él le agrade.
pero nos cuesta mucho todavía buscar realmente al Señor con sinceridad. Y muchos de nosotros, como bien lo decía ella, porque a través del meditar en todo esto del pueblo de Nínive, lo que entendía es que estamos siendo una iglesia religiosa. El Señor nos decía algo el domingo y es algo que ya hace varios días el pastor me compartía, y es que el mayor peligro, como bien él lo decía, de estar en el nuevo pacto, el mayor peligro para el que realmente ha entendido y está queriendo agradar al Señor es caer en la religiosidad. Es pensar de que ya está bien como lo pensaban los fariseos. Que por haber entendido algo de lo que dice su palabra, por haber entendido la teoría de lo que es el Evangelio, ya estamos completos. Y es el peligro en el que, aunque el Señor nos los ha advertido muchas veces, como iglesia estamos viviendo. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero el Señor ha movido tantas cosas, cambiarnos de lugar, estar moviéndonos jueves, domingos, hablándonos de la manera en que nos ha hablado. Es porque nosotros habíamos entrado y todavía muchos estamos en la zona de confort, pensando de que todavía estamos bien. Pensando de que porque en este lugar venimos, escuchamos la palabra del Señor, estamos bien. Y muchas veces no somos como ese rey que se despojó de su trono, del creernos espirituales, porque aquí todos podemos parecer espirituales. ¿Cuál es la vestidura que no nos hemos quitado? Porque servimos, quizás lo que servimos porque somos ministros, pensamos que estamos cubiertos con esa vestidura real, que en algún momento tenemos que quitárnoslas. Porque delante del Señor, como lo entendió el rey de Nínive, todos nosotros estamos en la misma condición y con la misma necesidad, la necesidad de arrepentirnos. Este pueblo entendió lo que el Señor, con ese anuncio y con ese mensaje de juicio que le llevó, este pueblo entendió, de que debía arrepentirse y se arrepintió. Sigue diciendo el versículo 6, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Vemos lo que dice que hizo el pueblo y lo que hizo este rey, y tal vez lleguemos a pensar por el estar leyendo esto de que hoy voy a decirles, miren, hay que hacer esta operación para que muestren ustedes de que se han arrepentido, porque esto no es lo que dice el Señor acá. Si bien esto nos relata el texto, lo que está llevándonos es saber lo que movió a esta gente a hacer lo que hizo. Porque si leímos en Mateo de que el Señor puso como ejemplo lo que hizo este pueblo, diciéndoselo al pueblo de Israel, que dijo, ese pueblo se arrepintió. Lo que quiere decir de que este pueblo y lo que hizo este rey, lo hizo porque en él hubo un arrepentimiento. Ahora hay algo que tenemos que entender en esto. Sigue diciendo el versículo 7, entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad. Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. Este hombre, además de arrepentirse, él dice a todo el pueblo algo que tienen que hacer, y lo que él estaba sintiendo y lo que lo llevó a hacer lo que estaba haciendo, el pueblo también tenía que hacerlo. Ahora, con esto es a lo que quería llegar en un punto, y es que tal vez nosotros esperemos de que en algún momento acá
todos vamos a caer postrados a pedirle perdón al Señor. Pero esto no fue lo que hizo él. Este hombre no dijo, vengan todos acá, reunámonos, vamos aquí a arrodillarnos todos y a orar. Él hizo, porque el primero que muestra acá de que fue y se bajó y se quitó y se humilló fue él y dijo todo esto que lo haga todo el pueblo, pero no los convocó a un lugar. Por eso les decía de que hay una necesidad personal. El arrepentimiento es una necesidad personal que tenemos todos. ¿Y a dónde voy con esto? Y es a que, iglesia, cada uno de nosotros sabe lo mal que podemos estar delante del Señor. El Señor conoce y nos los ha dicho ya también en los últimos mensajes, conoce todo lo que nosotros hacemos. Y cada uno de nosotros sabe que Él sabe, como en algún momento también Él nos lo dijo. Sabemos que Él sabe lo que está mal en nosotros. Pero así como tenemos claro eso y estamos convencidos de que así lo es, ¿cuántos de nosotros realmente, cada vez que el Señor aquí ha hablado, ha salido de aquí con el deseo y la necesidad y ha ido a humillarse ante el Señor como lo hizo este rey y como lo hizo este pueblo? Porque si no nos humillamos allá a solas con el Señor, si no suplicamos allá a solas con el Señor misericordia, perdón, salvación, les aseguro que lo que hagamos acá va a ser solamente una farsa, hipocresía delante de Él. No sé si les pasó a ustedes, pero el día de la vigilia, yo sentí esa necesidad en mi vida. Sentí la necesidad de pedirle perdón al Señor. Y sentía de que todos en este lugar teníamos y tenemos la necesidad de hacerlo. Y al final de la predicación y de la oración de Moisés, que pasé a orar porque habían unas peticiones todavía pendientes, creo que decía, Señor, hay que orar por los enfermos, pero creo que hay una necesidad mayor aún en nosotros porque muchos estamos enfermos espiritualmente. Y quería pasar y pedirles a todos, arrodillémonos y hagámoslo, pero en esa semana el Señor había hablado o había estado leyendo Jonás, porque el Señor me había llevado hasta allá. Y cuando pasé a orar y empecé a darle gracias al Señor y a orar, llegó el momento en que tenía pensado decirles, vamos a arrodillarnos delante del Señor. Pero sentí que el Señor trajo a mi vida lo que hizo el rey y sentía que me decía, eso no es lo que yo quiero. Porque aquí todos podríamos arrodillarnos y llorar, pero podríamos salir de este lugar, como nos decía ese mismo día, a seguir haciendo lo mismo allá afuera. Y arrodillarte aquí y llorar aquí, lavaría solo tu conciencia. Saldrías de aquí pensando que ya estás bien. Pero el Señor lo que desea y espera de cada uno de nosotros, y es lo que quiere que aprendamos de este pueblo, es que cada uno de nosotros debe buscar, como lo dice acá, que se lo pidió el rey al pueblo, dice, y no se lo pidió, le ordenó. Dice, tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios. Orar intensamente ¿a quién? Y les dijo, vengan y hagámoslo acá. ¿Sabes qué pensaba este rey? Él pensó en su cabeza, no tenemos tiempo para reunirnos. Cada quien tiene una necesidad porque el Señor nos va a destruir. Necesitamos postrarnos, necesitamos humillarnos. Esto fue lo que este hombre pensó. Ayuno, dejen de comer, de beber. No podemos perder el tiempo. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido así como se sintió este pueblo? Con todo lo que el Señor nos ha dicho. Necesitamos
humillarnos ante el Señor. Hay una necesidad personal. Y le pido al Señor de que no lo entiendas, porque lo oraba, porque quizás puedes pensar de que te estoy motivando a que llegues a tu casa a hacerlo, pero no es lo que el Señor espera, de que te motive a eso. Es que lo hagas porque tú entiendas por quién tienes que hacerlo. Porque este pueblo así lo entendió, no lo hizo por Jonás. La misma palabra nos lo dice. Oyeron y creyeron el mensaje de Dios. Tenemos que hacerlo por lo que Dios dice. Apártense de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. El arrepentimiento que debe haber en nosotros no solamente es llegar y decirle, Señor, yo entiendo y sé que hice mal y sé que no lo he hecho, te pido perdón, porque acá dice algo más. Dice, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. Este pueblo entendió lo mal que había hecho y decidió dejar todo lo malo, abandonarlo. Si hemos entendido lo que el Señor ha hablado a cada uno personalmente de lo que no está bien, se espera de nosotros que nos arrepintamos, pero debe haber un cambio en nosotros. Debe haber un cambio, iglesia. Y miren lo que dice, ¿quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y nos destruya. Y no nos destruya, perdón. Este pueblo entendió y este rey entendió que Dios era capaz de hacer lo que dijo que iba a hacer. Y el Señor a nosotros nos ha hablado fuerte, un poquito fuerte, medio fuerte, muy fuerte. Pero todavía muchos pensamos de que Dios es capaz de hacer lo que ha dicho que puede hacer. Lo que Él dice en su palabra que puede hacer. Y eso se muestra, ¿por qué? Porque si ya nos los ha dicho tantas veces, ¿cuántas veces nos hemos humillado? ¿Cuántas veces hemos dicho, voy a dejar de hacer todo lo que estoy haciendo porque necesito que el Señor me perdone? ¿Cuántas veces lo hemos hecho, iglesia? Es necesario un arrepentimiento, como oraba Luis, genuino, de esta manera como lo tuvo este pueblo. Ya el Señor nos habló tantas veces de examinarnos, pero ahora es necesario y ha cambiado el mensaje. Arrepentíos, arrepentíos. Y el arrepentimiento para nosotros, porque lo vemos a través del mismo Evangelio y como lo declara Pablo, el arrepentimiento es algo que debe ser constante en nuestras vidas. Porque el arrepentirme hoy, entender mi pecado y suplicar intensamente como lo hizo este pueblo, es algo por lo que identificaste hoy. Pero, como lo decía ahorita, cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios, cada vez que escuchamos su palabra, que cuando es predicada, siempre nuestra vida va a ser expuesta a Él. No está siendo expuesta a aquel que está predicando, no. Está siendo expuesta a Él. Es Él diciéndonos, así es que yo quiero que hagas las cosas. Así es que no debes hacer las cosas. Y cada uno de nosotros siempre va a encontrar algo que no está bien. No sé si a ustedes les ha pasado, o es a mí solo, pero hay momentos en que llego y digo, Señor, pero siempre estoy mal delante de ti. Pero por eso es que les decía, es necesario en nosotros como su iglesia y como su pueblo, siempre estar humillados delante de Él. Siempre, iglesia. Y no nos deben decir. Es algo a lo que nos lleva a Él solamente. Es por eso que él hoy decía, necesitamos su Espíritu Santo. Lo necesitamos, iglesia. Necesitamos que Él nos lleve
a ese lugar donde debemos estar, humillados delante de Él. Sentir el dolor, porque lo que habla aquí de este pueblo, de vestirse con tela áspera, de estar llenándose de cenizas, estaba mostrando el dolor que había en ellos por lo mal que habían actuado. El dolor que había en ellos, por lo mal que habían hecho las cosas y delante de quien la habían hecho. La semana pasada me confrontó mucho unas palabras del pastor Washer, porque a veces nosotros hacemos las cosas mal, que no le agradan al Señor, pero no recordamos contra quién es que estamos haciendo las cosas. Cuando nosotros pecamos, ¿contra quién pecamos? ¿Contra quién lo hacemos? ¿Es contra quién, iglesia, cada vez que fallamos? Es contra Dios. Es contra Dios. Se pierde muchas veces ese temor en nosotros. Dice el versículo 9, quién sabe, puede hacer que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Si bien era algo que Dios había anunciado, y como bien nos decía el Señor el día domingo, no debe ser el temor al infierno lo que nos debe llevar a esto, debe ser el pensar, como les decía ahora, lo que yo he hecho mal, ¿contra quién lo hago? Porque como nos ha venido diciendo el Señor, el estar en el nuevo pacto debe a nosotros llevarnos a buscar siempre agradar a nuestro Dios. Agradarle. Y cada vez que no lo hacemos, debe llevarnos entonces a hacer lo que hizo este pueblo. A humillarnos y a pedirle perdón como Él espera que nosotros lo hagamos con un arrepentimiento genuino. Dice el versículo 10, cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había amenazado. Quiero que me acompañes a Jeremías 18:8, porque tal vez el leer esto te traiga confusión en pensar que Dios se arrepintió porque se esté contradiciendo la palabra. Jeremías 18, versículo 7. Dice, si anuncio que voy a desarraigar y a derribar y a destruir a cierta nación o a cierto reino, pero luego esa nación renuncia a sus malos caminos, no la destruiré como lo había planeado. Y si anuncio que plantaré y edificaré a cierta nación o a cierto reino, pero después esa nación hace lo malo y se niega a obedecerme, no la bendeciré como dije que lo había hecho. El Señor es fiel a lo que dice. Y es por esto que el Señor cambia de parecer con lo que iba a hacer con este reino, a pesar de que era un pueblo pagano. Qué misericordioso es el Señor, que nos haya hablado tanto tiempo como le habló Jonás a la ciudad de Nínive. Pero el Señor espera de nosotros, iglesia, de que nosotros corramos a arrepentirnos, corramos a buscarle intensamente. Es una necesidad nuestra, no de Él, porque el Señor no necesita nada. Pero nosotros sí necesitamos su perdón. Necesitamos arrepentirnos, iglesia, y el arrepentimiento personal. Así que si muchos han estado esperando que a través de todo lo que el Señor nos ha venido diciendo insistentemente, esperar de que aquí todos caigamos postrados para ver si el Espíritu Santo ya nos trajo o no. Si de verdad hubo arrepentimiento en ti y en mí, cada uno de nosotros va a salir con el deseo de llegar a solas a decirle, Señor, perdóname, y necesito que me perdones, y necesito que me ayudes a ponerme a cuentas contigo.
Y creo que es tiempo de que como iglesia empecemos a entender lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Venir y escuchar si es lo que dice la Escritura y está bien, pero ¿qué pasa con nuestras vidas? ¿Hay arrepentimiento o no hay arrepentimiento? Es necesario para nosotros, iglesia, que haya ese arrepentimiento en nosotros. Pero el versículo 10 enmarca una vez más lo que ya les había dicho. Dice, cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había amenazado. Es necesario un cambio en nosotros. Es necesario un cambio en nosotros. Es necesario que haya arrepentimiento en nuestras vidas. Pero lo que muestra la Escritura de la ceniza y la tela áspera, que lo muestra como una señal externa, iglesia, para nosotros, primeramente, en este momento, espero que el Señor así te lo esté mostrando, debe haber una señal interna, y es que tú desees ir a buscar al Señor. Debe ser primeramente en tu intimidad con el Señor. Debe ser primeramente desde allá donde busques arrepentimiento delante de su presencia. Intensamente como lo hizo este pueblo. Y si el Señor lo puso como ejemplo para el pueblo de Israel, para los fariseos, y el pasaje de Mateo era algo que no tenía preparado para este mensaje. Pero creo que nos deja mucho que decir ese pasaje. Ya basta de religiosidad, iglesia. El Señor espera de nosotros arrepentimiento. Y digo iglesia porque todos los que hacen parte de la iglesia deben hacerlo, así de esa manera. No porque un local, nuevamente repito, deba todos caer postrados y arrodillados. Porque ¿de qué sirve que acá lloremos, que acá nos arrodillemos, si allá afuera seguimos igual? Te vas a sentir bien, ya lo hice, ya el Señor lo hizo. Pero ¿y qué pasa allá afuera? Arrepentimiento, una necesidad personal, iglesia. Vamos a orar en esta noche. Porque como bien, Señor, nos permitiste cantar, Señor, en esta noche. Tú eres fiel, Señor.